contemporáneo. Un día yo le pregunté, pero ¿y qué enseña usted allá, la filosofía analítica? No, de ninguna manera, me dijo. Ellos me enseñan a mí la filosofía analítica, yo les enseño la filosofía europea. En 1970, Ricoeur publicó El conflicto de las interpretaciones y en 1972, El discurso de la acción. A partir de 1973, retomó sus clases en Nanterre, pero sin abandonar sus actividades en Estados Unidos, Canadá y Louvain. En los siguientes 20 años, vivirá como un filósofo itinerante. Mientras tanto, su pensamiento ingresó en la que sería su tercera etapa. Hay una tercera etapa, también muy importante, muy digna de destacar en el pensamiento de Ricoeur, ya un poco más cercana en el tiempo, que es la que se refiere a las cuestiones relativas al lenguaje. Acá, a su vez, habría que distinguir quizá dos momentos. Una primera etapa dentro de este momento de lenguaje en Ricoeur, que se refiere sobre todo al tema de la metáfora. Y una segunda etapa, un segundo momento, que quizás hasta podría ser considerado una cuarta etapa en la totalidad del pensamiento de Ricoeur, que se refiere a la narración en general, y muy en particular al tema de los textos. En este punto específico, la temática fundamental sobre la cual se centra Ricoeur, o digamos la intención fundamental que tiene Ricoeur, es pensar, tratar de comprender el tema de la referencia del lenguaje. ¿Cuál es la referencia del lenguaje? ¿A qué refiere el lenguaje? El lenguaje en general, es decir, no solo el lenguaje oral y el lenguaje escrito. Y acá Ricoeur tiene un norte muy importante, ¿no? Para Ricoeur, y dicho casi en sus propias palabras, digamos, la función de todo lenguaje es expresar la realidad, decir algo acerca de la realidad. De su contacto con Estados Unidos sale su gran filosofía del discurso. Primero, la metáfora viva, y después los tres grandes tomos de la filosofía de la narración, ¿no? Tiempo y narración, tres tomos referidos al relato histórico, al relato literario, a la conciencia histórica, es decir, libros que están justamente siempre dentro de la cuestión central de Ricoeur, que es la identidad del hombre. ¿Qué es lo que ocurre cuando se lee un texto? ¿Qué es lo que ocurre cuando se produce el encuentro entre un lector y el texto? ¿Qué es lo que se busca descubrir o comprender en un texto? Se busca descubrir lo que el autor quiso decir allí, se busca develar la intención oculta del autor, lo cual implicaría un acceso o un intento de acceso a la psicología del autor, por ejemplo, para reconstruir el proceso creador que hizo posible la obra. En realidad acá, dice Ricoeur en una expresión muy feliz, se trata, cuando yo me enfrento a un texto, cuando leo un texto, se trata de considerar al autor como muerto y al libro como póstumo. El autor ya no está allí, solo tengo el texto para dialogar. Y el texto tiene su propio mundo, es decir, libera un sentido propio. ¿Qué pasa con ese sentido propio? Yo me encuentro con ese sentido propio a partir de mí. Hay también entonces un mundo del lector, un lector que con su propio mundo va al encuentro de ese mundo del texto. Por eso Ricoeur finalmente formula esto diciendo comprender un texto, es comprenderse ante el texto. En este periodo extremadamente fértil, que se extendió entre 1975 y 2000, Ricoeur publicó los 3 volúmenes de Tiempo y Relato, Del texto a la acción, Sí mismo como otro, los 3 volúmenes de Lecturas y otros muchos textos. Además, coordinó investigaciones y congresos internacionales para la UNESCO y otras instituciones. Hay una última etapa del pensamiento de Ricoeur donde se refiere a cuestiones relativas a la historia, en un libro de aparición relativamente reciente, del año 2000, que se llama La Mémoire, l'Histoire, l'Oubli, es decir, la memoria, la historia, el olvido, donde a partir de cuestiones relativas al tiempo, a la historia ya presentes en Tiempo y Narración, él retoma el tema orientado hacia la historia en este texto. Yo creo que Ricoeur, creo que Ricoeur ha propuesto, ha ofrecido al siglo XX como conceptos claves y muy fecundos para pensar, como por ejemplo el símbolo da que pensar, la metáfora viva, la paradoja entre las diferentes temporalidades,
la distinción entre mismidad e ipseidad, la distinción entre ética y moral, son todas que a lo largo de su obra él fue proponiendo, pero son muy fecundos estos conceptos, muy fecundos porque dinamizaron a menudo pensamientos que estaban como estancados en una aporía tan tensionada que estaban como la muerte del sujeto. Él, para recoger la muerte del sujeto, es decir, él siempre decía, entre la humillación del sujeto por Nietzsche y la exaltación del sujeto de Descartes por el cogito, hay que encontrar una vía media. Paul Ricoeur murió el 20 de mayo de 2005. A lo largo de su vida, desplegó una gran capacidad de diálogo con todos los sectores y corrientes del pensamiento contemporáneo, así como con el gran depósito de sabiduría que reside en los relatos míticos, en las manifestaciones literarias y en las tradiciones de las diferentes culturas y pueblos. Para él, la filosofía siempre ha de ser un diálogo abierto y no una mera doctrina.